Estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama Consejos para la Vida Diaria. Una serie de predicaciones con base en el libro de los Proverbios. Un libro muy útil, práctico, actual. En las últimas semanas hemos venido aprendiendo una serie de consejos, hemos venido estudiando una serie de consejos que definitivamente son aplicables a la vida cotidiana, a la vida diaria del ser humano. Lo hermoso de la Biblia, de la palabra de Dios, es que sin importar los siglos que han pasado desde que esta fue escrita, cada uno de sus principios son claramente aplicables en todo aquello que tiene que ver con el día a día, con la vida cotidiana. Y el libro de los Proverbios es un libro muy práctico en este sentido. Prácticamente, ¿verdad? Al leer el libro de los Proverbios nos damos cuenta que entre sus casi 900 proverbios hay toda una serie de principios, de consejos, que en la medida en la que los apliquemos en nuestra vida cotidiana, estaremos actuando con la sabiduría de Dios. El tema específico que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, con base en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 2, se llama Sé precavido con el halago. Sé precavido con el halago. ¿Qué es una persona precavida o cómo es una persona precavida? Es alguien que actúa con precaución, que actúa con cautela, que piensa antes de actuar, que considera, que no se deja llevar por el momento, por las palabras o por las circunstancias. La palabra de Dios en el libro de Proverbios 27, versículo 2 dice: Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Nunca te alabes a ti mismo, dice la palabra de Dios, deja que otros lo hagan. Hermanos, todas las personas, todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos un deseo natural por ser reconocidos, por ser alabados en algo que hayamos hecho o hayamos alcanzado. Tal vez alguna meta, algún propósito, alguna relación, algo que hicimos de manera adecuada, en lo cual invertimos tal vez nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos, y que nos permitió llegar con éxito hasta el final. ¿Quién de nosotros no se siente bien, no se siente animado cuando una persona se acerca, te felicita, te anima y reconoce que el resultado o lo que está ocurriendo en ese momento es el resultado del esfuerzo? Tal vez fueron horas, días, semanas o incluso años, y entonces vale la pena ser reconocido. No hay ningún problema. El problema radica cuando podemos caer en cualquiera de las siguientes tres áreas que voy a mencionar en este momento, en el autohalago. Una persona debe de tener mucho cuidado cuando se autohalaga a sí misma. Debemos de cuidarnos si tenemos problemas de autoestima, porque entonces el halago puede convertirse en una necesidad apremiante. También, en tercer lugar, debemos de tener cuidado porque tenemos que aprender a detectar la sinceridad de la persona que se acerca a halagarnos. Cada una de estas tres cosas, hermanos, hermanas, las vamos a considerar en la predicación del día de hoy. En esta serie, Consejos para la Vida Diaria, el tema particular se llama Sé precavido con el halago. Hablemos de lo primero, hablemos del autohalago. Hermanos, no es malo reconocerse a sí mismo. No es malo sentirse bien con uno mismo cuando uno es consciente de lo que le ha costado alcanzar una meta, un proyecto, un propósito. Está bien, es bueno de vez en cuando nosotros mismos reconocer que al final de cuentas logramos alcanzar algo. Algunas veces debemos de autoanimarnos incluso, pero cuando nos autohalagamos debemos de tener cuidado, porque una persona que se autohalaga puede llegar a cometer excesos. En primer lugar, una persona que suele autohalagarse, con el tiempo puede ocurrir que pase por alto sus propias debilidades o sus propios errores, o incluso que exagere lo que hizo. Tal vez lo que hizo fue bueno, lo que alcanzó fue adecuado, pero llega el momento en el que esa persona que se autohalaga puede considerarse a sí misma como lo mejor. Soy el mejor. Se presenta a sí misma como el mejor. Se autohalaga ya no para sí mismo, sino incluso delante de las demás personas. Y es allí cuando esa persona debe de tener cuidado. La imagen que encontré
en el internet, que no es mía, no poseo los derechos. Me llamó la atención porque presenta a una persona que dice: soy el mejor, lo sé, lo que logré. Por eso dice esta imagen: soy el mejor, yo lo sé. Hay ocasiones, hermanos, en que cuando sin darnos cuenta podemos estar cayendo en el autohalago, podemos colocarnos en una situación en la que lo que buscamos es el reconocimiento público. Por eso con el halago uno debe de ser precavido, incluso con el propio. Porque si nosotros, ciertamente, como dije hace un momento, nos autohalagamos, y no está mal siempre y cuando no caigamos en la exageración y sobre todo en pasar por alto nuestros defectos, ¿verdad? La manera más correcta de actuar es con humildad. Insisto, no es malo reconocer o escuchar incluso con humildad, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el halago. Pero más bien debemos de aprender a actuar con humildad para que no estemos buscando la exaltación. Les pido de favor que, sin perder Proverbios, o si lo encuentran rápido, vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 2, 5 y 16. En Mateo capítulo 6, versículos 2, 5 y 16, vamos a encontrar a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que ellos aprendieron a depender tanto del halago que se autoalababan ellos solos. El halago era excesivo en ellos mismos y llegaron a necesitarlo tanto, vamos a verlo un poquito más adelante, que trataban de resaltar todo lo que hacían para que todo el mundo lo viera. No actuaban con humildad. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Estaba mal dar limosna? Claro que no. ¿Estaba mal orar? Por supuesto que no. ¿Estaba mal ayunar? De ninguna manera, es algo bueno. Pero ellos lo hacían de una manera tal en la que lo que estaban haciendo era buscar la exaltación, buscar el halago de los demás. Probablemente llegó el momento en el que dar limosna, orar, ayunar, es decir, practicar una espiritualidad consagrada, y pongo entre comillas, era más bien porque la gente quería. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Por qué? Porque no se puede ver realmente lo que hay dentro. Entonces, es malo reconocer uno mismo sus logros, no, pero es de mal gusto autoalabarse públicamente. Va de nuevo. No es malo reconocer uno mismo. El verdadero halago es el que dan los demás cuando reconocen lo que estamos haciendo. Pero cuando los demás reconocen lo que estamos haciendo, debemos de actuar con humildad y simple y sencillamente decir: gracias a Dios. Oye, qué bueno que eres esto, qué bueno que eres el otro, qué bueno que hiciste aquello. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y que no diga: sí, ¿verdad? No, pues es que la verdad tiene razón. Es que mira, es que yo realmente soy el mejor. No tienes idea lo que me costó, lo que hice, lo que tuve que sacrificar. No, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. El mejor halago que nosotros debemos de buscar como hijos de Dios es el de Dios. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 20 y 21. El consejo para la vida diaria que estamos estudiando el día de hoy, hermanos, hermanas, es: sé precavido con el halago. Ten cuidado, porque el halago no es malo, es bueno.
Pero cuando caemos en el autohalago excesivo, podemos estar pecando de arrogancia. Podemos sentirnos contentos y satisfechos con algo que logramos, pero no debemos de estarnos alabando delante de los demás. No debemos de estar buscando, procurando el aplauso o el reconocimiento de las demás personas. Ni siquiera vivir una aparente vida cristiana consagrada que solo tiene como propósito el halago. Existe la probabilidad entonces de que en la iglesia hayamos personas que hacemos mucho, aparentemente somos muy santos, muy entregados, pero porque solo queremos que los demás lo noten. Y a quienes en su momento, en la época de Jesús, así actuaban, el Señor les dijo: fariseos hipócritas, escribas hipócritas, por dentro están llenos de maldad, aunque por fuera se vean como buenas personas. ¿Qué tipo de halago debemos de buscar? El de Dios. Mateo 25, 20 y 21. La palabra de Dios dice: y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Es un extracto de una parábola, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso es cuando el halago proviene de Dios, porque lo que hemos hecho le ha honrado, porque hemos cumplido con la tarea. Hermanos, si aún, escucha esto, yo dije hace rato que todas las personas de alguna manera tenemos la necesidad del reconocimiento. Pero ¿qué pasa si nadie nos reconoce? No pasa nada. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Particularmente no pasa nada cuando se trata de la obra de Dios. Porque miren lo que dice, me gusta mucho este pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: oí una voz, Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, Dios en el cielo los va a premiar, los va a halagar por lo que hicieron. A lo mejor nadie en la iglesia reconoce lo que haces. Haces la limpieza, das una clase, tocas un instrumento, diriges, predicas, eres líder de algún ministerio dentro de la iglesia, eres parte de algún equipo misionero, sacrificas tu dinero, eres cumplidor con tus diezmos, con tus ofrendas, y aparte das y gastas y haces, y nadie lo ve, nadie lo sabe, nadie lo reconoce. No importa, tus obras te van a seguir cuando mueres. Y al final de cuentas, hermanos, ¿qué halago será más hermoso? ¿El que nos da un hermano, el que nos da la iglesia, o el que recibiremos en la presencia de Dios? El que recibamos allá en la presencia de Dios, si la intención con la cual lo hicimos fue la intención correcta. 2. La segunda cosa con la que debemos de tener cuidado es la siguiente: ¿necesitas del halago excesivo? Dice Proverbios 27:2: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Hermanos, estuve investigando un poquito al respecto porque sinceramente me llamó la atención el que una persona llegue el momento en el que tenga la necesidad de ser halagada. Y encontré que la necesidad de aprobación excesiva es definida como la tendencia de la persona a juzgar su autoestima, es decir, su valor, en función de las reacciones de la gente ante ella o de lo que piensen en ella.
se dice que constituye una de las actitudes disfuncionales que incrementa el riesgo de desarrollar síntomas depresivos y ansiosos. Y pensaba en todos los chicos y chicas que dependen mucho de las redes sociales, de los likes. Es que ya publiqué mi foto, ya dije que estoy desayunando, que estoy de vacaciones y nadie lo ha visto, nadie me ha dado like, me dejaron en visto, ¿qué pasa? ¿No? En tantas chicas que muestran su rostro, su cuerpo, su casa, lo que hacen, con tal de ser vistas, de ser reconocidas, y que si no recibieron un halago, se sienten mal. Le reclaman a sus amigos: ¿por qué no me diste like? ¿Por qué no hiciste un comentario? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Y están preocupadas. A él sí le hicieron, a él sí le dijeron, a él sí. Y entonces empieza a deprimirse y a vivir con ansiedad. Hermano, hermana, tú y yo somos personas que necesitamos del halago excesivo. Si fuera así, tenemos un problema de autoestima. Dice este artículo que leí, hermanos, que todas las personas necesitamos en alguna medida la aprobación de los demás. La deseabilidad social, dice, forma parte de nuestra naturaleza y satisfacerla contribuye a nuestro bienestar. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio, ya sea por exceso o por defecto en esta dimensión, las consecuencias son negativas. Van dejando huella en nuestro autoconcepto y autoestima, distorsionando la manera de valorar y juzgar nuestras percepciones y experiencias emocionales, y condicionando nuestra forma de actuar. Hay personas que dicen: ¿cómo lo ves? ¿Lo hice bien? ¿Salió bien? ¿Hice esto? ¿Hice el otro? Y no se dan cuenta que están expresando continuamente esa necesidad de halago. Tengamos cuidado. Quiero que vayamos a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Primera epístola de Pablo a los Corintios, por favor. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10. ¿Se cortó la transmisión, hermano? Ok. ¿La estás grabando? Ok. Dice 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, Pablo está hablando de sí mismo, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no era un hombre que necesitaba del autohalago, ni siquiera del halago excesivo, porque estaba consciente que lo que había logrado era ¿por qué? Por Dios. Por eso decía yo hace rato, que cuando alguien me halaga: lo hiciste muy bien, qué padre, qué bonito predicas, qué bien diriges, qué bien tocas, que tú sí eres un buen líder. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque cuando perdemos el piso por el halago, hermanos, podemos estar cayendo en la arrogancia. Y la tercera cosa con la que debemos de ser precavidos, hermanos, porque el título del consejo para la vida diaria que estamos estudiando hoy se llama "Sé precavido con el halago", es que debes de aprender a analizar la sinceridad de quien te halaga. Vuelvo a insistir, el que es equilibrado, una persona equilibrada emocionalmente, espiritualmente, no necesita del halago. Lo recibe con humildad, si existe, claro que sí, es bueno. Reconoce sus logros, pero es equilibrado. Simplemente le da gracias a Dios por ello. El halago no es incorrecto, solo es honorable cuando proviene de otros que con sinceridad lo dicen. Va de nuevo, el halago no es incorrecto, pero solo es honorable cuando proviene de personas que con sinceridad lo dicen. Porque cuando alguien nos halaga, sin darse cuenta, nos está poniendo a prueba.
Vayan conmigo a Proverbios capítulo 27, versículo 21, por favor. Proverbios capítulo 27, versículo 21. El que actúa con humildad sabrá reconocer las exageraciones y desecharlas. Ten cuidado cuando alguien nada más está detrás de ti. No, si tú eres el bueno. No, tú eres el mejor. No, tú deberías mejor de ser el jefe de grupo. No, tú deberías de ser el líder sindical. Tú deberías de ser el gerente. Tú deberías de ser el dueño. Tú deberías de ser el pastor. Tú deberías de ser el predicador. Tú deberías de ser el líder. Porque tú sí lo haces bien. Ten cuidado con ese tipo de gente. Hermanos, hay un proverbio español que dice así: el que hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Sí, Proverbios 27, 21. No estoy leyendo un proverbio. Escuchen esto. Ten cuidado cuando alguien te halaga una y otra vez. Un proverbio español dice: el que hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Proverbios 27, 21 dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Híjole, qué tremendo. Al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Actúa con humildad, reacciona adecuadamente, es un hombre equilibrado. Si te dice, sí, cierto, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno que lo reconoces porque es cierto. Sí, ya me lo han dicho muchas veces, así es, ¿verdad? Y qué bueno que lo reconozcan porque mira, ten cuidado. Porque eso nos puede, decía yo hace rato, a inflarnos, a colocarnos en una situación que no merecemos. Nos puede llevar a quitarle el honor al Señor, porque Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero más aún, vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Hermanos, quiero decir algo con mucho cuidado. Y no solamente el grupo pequeño que estamos aquí hoy, aquí en el templo, sino a aquellos que en el futuro puedan ver esta predicación. Y ruego mucho su atención. Se dice que realmente es muy poco, es muy bajo el porcentaje de personas que cuando te alaban lo hacen con sinceridad. Porque de alguna manera a los seres humanos nos molesta cuando alguien está teniendo logros. No solemos aplaudirlos, reconocerlos. Y cuando halagamos, es más bien una forma de mostrar nuestra inconformidad, nuestra incomodidad con que el otro sí esté logrando algo y nosotros no. Por eso debemos de tener cuidado con los halagos. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 33, 31. Estoy entrando a la recta final del mensaje de hoy. Hermano, sé precavido con el halago. No es malo recibir uno, no es malo. Recíbelo con humildad. No es malo que tú mismo reconozcas algún logro tuyo en privado, está bien, pero no tiendas a la exageración ni mucho menos a no reconocer tus propias faltas y debilidades. Dios instruyó a sus profetas a tener cuidado con los halagos. Dice Ezequiel 33, 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
No, si tú eres bueno, no, si tus mensajes sí son poderosos, le decían a los profetas. No, hombre, tú sí predicas bien, no, tú sí hablas bien, no, tú sí enseñas, no, tú sí haces. Pero por atrás eran otras personas. Su corazón realmente ni siquiera tenía interés en lo que los profetas hacían o enseñaban o decían, sino iba tras la maldad, tras el pecado. Actuaban con mentira, pero halagaban para quedar bien con los demás. ¿Por qué tenemos que cuidar, hermanos, en analizar la sinceridad de los halagos? Porque hay gente que nos halaga porque está buscando sacar provecho. Vamos a terminar con Judas, versículo 16. Judas, versículo 16. Hay personas que nos halagan no porque quieran realmente resaltar, sino porque quieren ser vistos y lograr favores. Tienen una intención mala, doble, detrás de aquello que están buscando. Dice Judas, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, halagando a las personas. ¿Para qué, hermanos? Sacar provecho. Para sacar provecho. Para obtener algún beneficio. No porque realmente estén reconociendo las virtudes, el trabajo o las habilidades de las cuales Dios te haya o nos haya dotado. Conclusión. Seamos precavidos con los halagos. Todos en algún momento, los seres humanos, necesitamos el reconocimiento. Está bien, no es malo. Cuando ocurra, recíbelo con humildad. Reconoce que es Dios el que te ha hecho ser lo que eres, el que ha hecho ser lo que somos. Pero también seamos cuidadosos. Somos personas que necesitamos cotidianamente del autohalago para sentirnos bien. Probablemente tenemos un problema de autoestima que tenemos que llevar a las manos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.